El accidente de Westman, una tragedia terrible que conmovió a todos. Este incidente causó una verdadera tormenta de emociones, ya que nadie pudo prever lo que sucedería a continuación. Y aquí está cómo el equipo reaccionó ante este giro inesperado de los acontecimientos. Todos esperaban algo diferente, pero ocurrió esto. Prepárense, porque esta historia los impactará profundamente. El brasileño Vinícius Júnior rechazó la oferta del Real Madrid para renovar su contrato, a pesar de la sorprendente propuesta del club. ¿Qué motivó su decisión? Toda la situación alrededor del brasileño está evolucionando rápidamente. Rechaza la renovación con el club madrileño porque no apoya su traspaso a Kylian Mbappé. Vinícius se está preparando para dar un paso importante en su carrera. Podría mudarse al desierto, hacia el este, a un nuevo mundo futbolístico. ¿Quién podría haber anticipado un giro como este? ¿Cuántas personas más en este camino se encontrarán con decisiones inesperadas? Paul Pogba. ¿Regreso al Manchester United? ¿Quién podría haber pensado que tal giro era posible? Y todo esto está sucediendo ahora. Todo esto y mucho más, en nuestro episodio de hoy. Amigos, hoy nuevamente nos sumergimos en el mundo de los traspasos, rumores y sucesos inesperados del fútbol. Les recordamos que deben quedarse con nosotros hasta el final. Estamos seguros de que no quieren perderse ni un solo momento. Entonces, comencemos. El Manchester United continúa su lucha por recuperar la gloria pasada. Al principio de la temporada, cuando Redcliffe entró en juego con el equipo de Ineos, prometió que el club pronto se recuperaría del caos que existía bajo los Glazers. Esta vez todo debería haber sido diferente. Redcliffe comenzó a hacer cambios y demostró su disposición a trabajar para mejorar el club. Y parecía que todo iba según lo planeado. Pero al final, sucedió algo completamente inesperado. El director deportivo del Manchester United, Dan Ashworth, fue despedido solo 5 meses después de su nombramiento. Resulta que, a pesar de los esfuerzos iniciales por fortalecer el club, Redcliffe no estaba satisfecho con el trabajo de Ashworth. Durante las negociaciones con Newcastle, que se oponía a la venta de Ashworth, parecía que todos los esfuerzos estaban dando resultados positivos. Sin embargo, en el último momento, el club consiguió lo que quería. Cuando Ashworth comenzó a trabajar en el MU, todo parecía prometedor, pero pronto quedó claro que no podía continuar en esa dirección. Redcliffe insistió en su despido, y este sin duda fue un momento decisivo en la historia del club. Al principio, ni siquiera los aficionados podían entender lo que no le agradaba al nuevo propietario. Las conversaciones sobre el despido de Dan Ashworth comenzaron a llenar los titulares, y más personas trataban de entender la situación. El exdirector deportivo de Newcastle y Brighton había llegado al Manchester United con la tarea de gestionar el club. Pero, inesperadamente, Redcliffe decidió que su trabajo no cumplía con los estándares que él quería establecer. Tal vez todo esto se debió a que Ashworth no pudo cumplir con la tarea de mejorar el trabajo del cuerpo técnico, y también a que su participación en las decisiones sobre nuevos fichajes fue insuficiente. Todo esto se combinó en la situación que llevó a su despido. Gary Neville, conocido exjugador del Manchester United, expresó su descontento con la situación, afirmando que el club no puede permitirse seguir así. Los traspasos en el club y el trabajo con los jugadores parecen haber sido el principal problema para la dirección. Neville está convencido de que el Manchester United no debía enfrentarse a tales dificultades después de la promesa de mejora. Todo esto plantea más preguntas. Si el club sigue cambiando de empleados y especialistas contratados, esto solo llevará a un empeoramiento de la situación. Pero todo esto aún está por aclararse. Sin embargo, volviendo a los futbolistas, la atención de todos se centra en el brasileño Gabriel Jesús. De Manchester City al Arsenal, llegó como una estrella, pero algo salió mal. Jesús, que era una figura destacada en el City, ahora parece ser un jugador que ha bajado de nivel. La reciente pérdida de su puesto en el Arsenal, cediendo su lugar a Kai Havertz, ha complicado aún más su situación. Antes de comenzar la temporada, muchos expertos afirmaban que Jesús
jugaría un papel clave en el ataque de los Gunners, pero sus actuaciones recientes dejan mucho que desear. En los primeros meses no ha logrado ninguna acción destacada, ni un gol, ni una asistencia. Esta situación pone en duda el futuro del brasileño en Londres. El Arsenal ya ha puesto en juego la posibilidad de que el jugador se marche. Si Jesús no recupera su forma y no muestra resultados, su valor podría caer considerablemente. Actualmente, su precio se estima en 55 millones de euros, pero si no vuelve a su nivel anterior, los Gunners podrían verse obligados a reducir el precio para al menos recuperar parte de su inversión. Mientras tanto, dos grandes clubes comienzan a mostrar interés en el brasileño: Newcastle United y Atlético de Madrid. Un nuevo club para Jesús podría convertirse en realidad ya en enero, si acepta mudarse. El Newcastle United está interesado en un delantero que pueda reemplazar a Isaac, y Jesús podría ser la opción ideal para esto. Sin embargo, el propio brasileño parece inclinado a mudarse al Atlético de Madrid, donde podría recibir más tiempo de juego y desempeñar un papel clave en la línea ofensiva del club. El Atlético, por su parte, está atravesando cambios de personal y podría necesitar un nuevo delantero, y Jesús encajaría perfectamente en esos requisitos. Pero para ello, los clubes tendrán que llegar a un acuerdo sobre el precio. Mientras tanto, las negociaciones se complican por el alto precio que el Arsenal podría pedir por el jugador. Es poco probable que los Gunners estén dispuestos a dejar ir a Jesús por una cantidad menor a los 50 millones de euros. Para clubes como el PSG, esto podría ser una buena oportunidad, dado que están dispuestos a invertir en jugadores con alto potencial. Sin embargo, los problemas potenciales con su adaptación podrían dejar a los clubes en una encrucijada. Mientras continúan las especulaciones y las negociaciones, Brighton está preparando su propia estrategia, incluyendo una posible venta de João Pedro. Este joven y prometedor delantero podría ser un refuerzo excelente para cualquier club. Brighton está dispuesto a vender al jugador por 50 millones de euros, y si el Arsenal decide dejar ir a Jesús, Pedro podría ser su sustituto adecuado. Mientras tanto, el PSG sigue de cerca la situación en Barcelona. Ahora, el principal objetivo de su atención es Frenkie de Jong, quien en este momento sigue luchando por un lugar en la alineación titular de su club. Con la llegada de Luis Enrique al París, el PSG ha comenzado a reforzarse activamente, y uno de los posibles traspasos podría involucrar a este centrocampista. Luis Enrique, quien conoce perfectamente a De Jong de su tiempo con la selección española, está convencido de que se adaptará perfectamente al sistema del PSG. El club francés está dispuesto a invertir en este fichaje, y si De Jong acepta mudarse al PSG, este sería un movimiento estratégico para fortalecer el centro del campo. En el centro de prensa del club ya se habla activamente sobre este posible traspaso. Los próximos meses serán cruciales para determinar su futuro.